Muy buenas tardes a todos. Soy el capitán Daniel Morgan, y en esta ocasión vengo a cubrir al general Green, quien se haya ocupado peleando contra los casacas rojas en Guilford, para su 35º vídeo locuendo. Es verdad. Desde que el general empezó a subir vídeos a esta cuenta, ya sea como cantante de covers, o como loquendero, las únicas veces que ha hablado de películas ha sido cuando ha debido usar estas para realizar comparaciones o paréntesis al abordar temas relacionados al anime, o a la sociedad en general. Sin embargo, la realidad es que el general Green es un ávido fanático al cine, y sus gustos son tan variados como inconexos, y a pesar de hallarse sumamente ocupado escribiendo tesis y reportes para su universidad, encuentra espacios para ver muchos de sus filmes favoritos de todos los tiempos, así como también trabajos con temas, directores, y elenco que siente le entretendrán. Entre sus favoritas hay muchas películas de guerra, y dramas de época, pero también disfruta mucho de ver comedias románticas, filmes de ciencia ficción, crítica social, y un sinnúmero de trabajos vanguardistas y experimentales. Si de cine se trata, hay mucho de lo que él podría hablarles, abordando obras trascendentales que han marcado, y siguen marcando, su estilo como creador y, sin embargo, irónicamente, no es una de esas películas el motivo de la composición de este vídeo, sino todo lo contrario. El general escribió la siguiente crítica en un abrir y cerrar de ojos, consumido por la emoción del momento, justo después de ver la película, y es por eso que no está introducida apropiadamente. Sin embargo, pese a su premura, aún con las revisiones posteriores, el general no considera que fue imprudente al redactar esta misiva, manteniéndose su opinión acerca del trabajo en cuestión, literalmente intacta. He aquí, pues, las opiniones del general Green acerca del filme Scott Pilgrim vs. The World. Scott Pilgrim vs. el mundo. O, ¿por qué las comedias juveniles jamás volverán a ser las mismas? Luego de ver esta película, en lo primero que pensé fue en un documental que había visto solo pocos días atrás, titulado Don't You Forget About Me, que en español significa No te vayas a olvidar de mí, inspirado en la canción del mismo nombre, y que formó parte de la banda sonora del legendario filme The Breakfast Club. El documental, realizado por un grupo de jóvenes canadienses aspirantes a cinematógrafos, analiza parte de la vida y obra de uno de los mejores escritores y directores de los años 80, John Hughes, conocido en la actualidad como el padre de las comedias juveniles, y quien, por desgracia, pasó a mejor vida en el 2009. En el proyecto, a través de diferentes entrevistas y análisis, se reflexiona acerca del por qué las películas de Hughes tuvieron tanto éxito entre la juventud de esa década, así como también el motivo por el cual siguen siendo vistas con aprecio por jóvenes que nacieron en las siguientes dos generaciones. Fueron muchos los elementos recurrentes de parte de los entrevistados, entre los cuales habían varios actores y directores de renombre, pero quizá el que más resaltó fue el hecho de que Hughes fue un creador que pintaba a la juventud como era, sin explotar sus correspondientes estereotipos, al punto de crear una verdadera conexión entre estos y muchos miembros de la audiencia. Dicho de otro modo, los jóvenes que iban a ver los filmes de Hughes, al mismo tiempo, se llevaban la certeza de estar viéndose a sí mismos en los protagonistas, un aspecto que, afirmaron los entrevistados rotundamente, ya no se percibe en las películas juveniles de las últimas 2 décadas. Esta observación, me parece, sirve como base para expresar lo que sentí por Scott Pilgrim al terminar de verla. Aunque de primas a primeras doy a entender que mi opinión hacia el filme en cuestión no será particularmente favorable, no por ello pienso ser crítico al colmo de rayar en la injusticia. Después de todo, uno de los motivos que me llevó a ver Scott Pilgrim fue su premisa, es decir, su intención de rendirle tributo a aquellas personas que disfrutaron buena parte de su juventud jugando juegos de vídeo de 8 y 16 bits, grupo del que, lo admito, me considero parte. Las técnicas cinematográficas empleadas en Scott Pilgrim, no lo ocultaré, en verdad asombran. Es una cinematografía de primera mano, brillante, y bien coordinada, que no anda con rodeos para mostrar de qué es capaz la tecnología fílmica de nuestros días. Desde ese punto de vista, Scott Pilgrim cumple con su cometido como un flick, entre comillas, de fin de semana.
Dicho de otro modo, es perfecta como actividad a realizar entre amigos, en un fin de semana en el que se ande buscando qué hacer. Como tal, me siento en posición de respetar a la película por lo que es, pero entonces me llego a enterar de que por ahí andan ya fanboys diciendo que Scott Pilgrim ha definido cómo serán las películas de la próxima generación. Es entonces cuando me indigno y, al mismo tiempo, siento la responsabilidad, no, el deber más bien, de dejar de hablar con verdades a medias. Scott Pilgrim, como ya dije, es un postre visual que se puede apreciar universalmente, tanto por aquellos que podrían identificarse mejor con la trama, como por los que no. Pero ¿es realmente Scott Pilgrim vs. el mundo una película que se halla en la posición de cargar con una responsabilidad tan importante como el definir la manera como se hace cine en la segunda década del 2000? Las cosas funcionan en este orden. Para que una película adquiera el privilegio de definir, es indispensable que sea trascendente. Segundo, para tener trascendencia, es preciso que el trabajo en cuestión deje en la audiencia algo que lleve a reflexionar, ya sea acerca del tema que aborda, los personajes, o el contexto histórico en el que tiene lugar, en general. Tercero, para que la película lleve a reflexionar, hace falta sentido de la identificación, o empatía. Al llegar al meollo del asunto, no queda más que preguntarnos, con seriedad, si Scott Pilgrim vs. el mundo cuenta con dicha empatía. Cualquiera pensaría que, por ser precisamente una película juvenil, Scott Pilgrim no necesita llegar a ese nivel, pero ello a la vez daría pie a estereotipar los filmes de ese género como vacuos e intrascendentes, y esto supondría un craso error, puesto que hay decenas de películas cuyo fin es representar con autenticidad a la mocedad que pretende abordar, y es por eso que elegí como introducción a este vídeo las películas de John Hughes, las cuales cumplieron con este cometido a cabalidad. Los personajes de Scott Pilgrim son tan opacos como perecederos en la memoria de quien los ve. Si de representar algo se trata, lo único que consiguen es arraigarse a sus estereotípicas personalidades, y no dejan más que una manera de pensar limitada al guión del que salieron. Identificarse con Scott, o cualquiera de sus unidimensionales amigos, es una tarea virtualmente imposible. Además, no se trata solo del hecho de que lo que Scott y sus amigos hacen esté limitado a la comprensión de la supuesta demografía parte hipster, parte emo, parte gamer, parte wigu, a la que pertenecen, sino de que, lo veas desde donde lo veas, ninguno de ellos deja una impresión latente de una sola de las subculturas antes mencionadas. No hay emoción ni contenido, y eso que se trata de una película que tiene como telón de fondo relaciones amorosas, y ya sea de parte de los protagonistas, o los exnovios de Ramona Flowers, cualquier posibilidad de establecer una conexión entre ellos y el público es imposible, pues la película se la pasa diciéndonos de principio a fin, jajaja, cuán tanto la vida real es semejante a esos juegos de vídeo en el que el bueno derrota al malo, y al final se queda con la princesa. En conclusión, en lo que a caracterización respecta, pierdan toda esperanza con esta película. Dejando de lado el vacío emocional de los personajes, veamos otro de los supuestos atractivos del filme: el humor. Señoras y señores, en lo personal, salvo contados momentos durante la historia, el humor de esta no es espontáneo. Es más bien forzado, basado casi exclusivamente en referencias relacionadas a subculturas, y, lo peor de todo, superfluo. Creo que me provocaba más risa el contemplar cuán tanto escalaba el ridículo al que eran llevados los poderes de los exes de Ramona, como los risibles level ups de Scott para enfrentarlos. Y bueno, ¿cómo olvidar aquello que los nerds consideran el magneto por excelencia del trabajo? Establecer un paralelo entre la vida real y los videojuegos suena divertido y potencialmente interesante, pero la idea fue mal ejecutada al limitar absolutamente todo, desde la personalidad hasta las acciones más comunes de los personajes, al mundo virtual. Es decir, el amor, la amistad, la popularidad y, claro, las peleas, dependían exageradamente de la relación entre la trama y los videojuegos, que al final acabaron por no importar o valer algo. Cualesquiera que fueran las razones que llevarán a Scott a cortar con Kim y con Knives, y a formar una banda que, a pesar de no poder tocar ni aunque sus vidas dependieran de ello, importan tanto como una pared sin ladrillos. La película está ahí para mostrarnos las barritas de vida, los puntos por matar a tal o cual jefe, y hasta la idiota vida con la que Scott consigue escapar a la muerte. Resumiendo mi aversión por Scott Pilgrim, supongo que, de haberse tratado de una sátira, como tal, sin aspirar a ser una comedia juvenil de nuestros días, o a definir nada en el cine, es probable que no estaría diciendo nada. La verdad es que ni siquiera necesito decirlo, pues la película acabó por no ser rentable.
Sin embargo, creo útil e interesante reflexionar acerca del por qué la película fracasó, a pesar de la inmensa publicidad que se le dio, hasta por internet. Creo que resulta bastante obvio el hecho de que el humor de la película no fue hecho para todo el mundo, pero aún con eso, el problema con Scott Pilgrim yace más bien en su vacío emocional e intrascendencia, y en creer que los efectos visuales y las atinadas referencias a los videojuegos pueden reemplazar algo tan fundamental como la empatía, indispensable para las reflexiones generacionales. Es decir, no se puede hacer una película acerca de nada. Y con nada no me refiero a las emociones dispensadas por Scott y compañía a sus semejantes, sino al hecho de que todas estas queden a medias, sin dejarnos nada más que su esencia, mediocre, y sin ningún significado. Puede que dicho sistema funcione para una historieta, o para un juego de vídeo, en los cuales está basado la película, pero no para la pantalla grande. Debo también agregar que, si bien es cierto que hubo una parte de mí que consiguió identificarse con el filme a través de su exagerado vínculo con los videojuegos, irónicamente, no me sentí identificado con ninguno de los personajes, como videojugador. Supongo que esto se debe a que en lugar de decirnos cómo habían llegado a sus vidas, o cómo formaban estos parte de sus identidades, los personajes se valían de los videojuegos como una mera moda a través de la cual hacer chistes trillados. El impacto cultural de los videojuegos, por medio de ellos, es tratado someramente, y más como un fenómeno explotativo y genérico, irrelevante de la definición de la personalidad de un individuo, y eso, lejos de halagar, ofende un poco. No diré que Scott Pilgrim es una mierda, porque ciertamente he visto filmes mucho más malos, pero, sin lugar a dudas, no es tan buena ni significativa como se le pinta. No obstante, lo que más me alarma es que, de ser cierto que son muchas las personas que ven este como un filme capaz de sentar precedentes en el género del que dice formar parte, es decir, la comedia juvenil, entonces eso significa que los trabajos con contenido y relevancia generacional, como los que Johnny Us hacía en los 80s, probablemente ya no vuelvan a ver la luz del día, y con ello lleguen a su fin las películas en las que los jóvenes, sin explotación de estereotipos o modas, se sentían justamente representados. Ah, es verdad. Para aquellos que crean que los hipsters son jodedores, luego de ver a John Cena sacando combos con efectos especiales, un pequeño reality check con el fin de que se sepa cómo pelean realmente los seres pertenecientes a esta subcultura.